Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. Imagina que todo lo que la humanidad sabía sobre el átomo durante casi 100 años resultó ser solo la superficie. Imagina que dentro de la unidad constructiva más pequeña de la materia se esconde un fenómeno que no encaja en ningún libro de texto ni en ninguna teoría completa de la física moderna. Esto es exactamente lo que discuten hoy los principales investigadores. Y por eso cada vez más físicos vuelven a las ideas de Roger Penrose, un hombre que durante décadas advirtió que la mecánica cuántica aún está lejos de comprender plenamente la realidad. Los laboratorios estadounidenses están equipados con los instrumentos más precisos que el ser humano ha creado jamás. Son capaces de observar procesos que ocurren en fracciones de una trillonésima de segundo, pero cuanto más profundamente miran los científicos dentro del átomo, más extraña se vuelve la imagen. En lugar de respuestas simples, se encuentran preguntas cada vez más inquietantes. Cuando la mayoría de la gente oye la palabra átomo, imagina un pequeño núcleo y electrones girando a su alrededor, como planetas alrededor del Sol. Este modelo es conveniente para explicaciones escolares, pero casi no dice nada sobre la verdadera naturaleza del átomo. En realidad, dentro del átomo reina un mundo donde las leyes habituales dejan de funcionar. Allí las partículas se comportan simultáneamente como ondas. Pueden existir en varios estados a la vez. Sus propiedades se determinan no solo por lo que ocurre ahora, sino también por cómo se realiza la medición. Aquí comienza el gran enigma. En los últimos años, grupos de investigación estadounidenses han realizado experimentos con una precisión sin precedentes. Buscaban verificar los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Sin embargo, algunos resultados volvieron a hacer que los científicos hablaran de que nuestra teoría podría ser incompleta. Cada vez que parece que los físicos se acercan a la respuesta definitiva, la naturaleza da un paso atrás y revela un misterio aún más profundo. Roger Penrose afirma desde hace muchos años que el problema no está en el equipo. Quizá el problema radica en la propia teoría. Según su opinión, existe un proceso físico que aún no ha sido incluido en la mecánica cuántica moderna. Suena increíble, porque la teoría cuántica se considera uno de los modelos científicos más exitosos de la historia. Permite crear ordenadores, láseres, satélites y tecnologías médicas, pero el éxito de su aplicación práctica no significa una comprensión completa de la naturaleza. Penrose recuerda a menudo una idea sencilla. Se puede usar perfectamente un mapa de una ciudad sin entender cómo se construyó esa ciudad. De la misma manera, los físicos utilizan magníficamente la mecánica cuántica, pero todavía no saben por qué funciona exactamente así. Por eso las investigaciones dentro del átomo adquieren una importancia tan enorme. Los experimentos estadounidenses muestran una característica asombrosa. Hasta el momento de la medición, la partícula parece no elegir un estado definitivo. Existe en forma de múltiples probabilidades simultáneas, pero luego ocurre la medición y de inmediato solo queda un resultado. Este momento se llama colapso de la función de onda. La pregunta más extraña no es que el colapso ocurra. Lo más sorprendente es que nadie sabe todavía por qué ocurre exactamente. Los libros de texto simplemente lo aceptan como un hecho. Pero Penrose considera que aquí se esconde el mayor misterio no resuelto de la física moderna. Imagina un lago perfectamente liso. Mientras nadie lanza una piedra, la superficie permanece en calma. Pero en cuanto la piedra toca el agua, aparece un patrón concreto de ondas. En el mundo cuántico, la situación parece aún más misteriosa. Parece como si la propia realidad solo se volviera determinada en el momento de la interacción. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta elección? ¿Qué obliga a la naturaleza a renunciar a una cantidad infinita de posibilidades y dejar solo una? Aquí comienza el terreno donde incluso los mejores físicos estadounidenses se ven obligados a reconocer que todavía no existe una respuesta definitiva. Algunos creen que la causa es el observador, otros hablan de la interacción con el entorno. Penrose propone un camino completamente distinto. Sugiere que el colapso puede ocurrir debido a la propia estructura del espacio-tiempo. En otras palabras, la causa no se esconde en el observador ni en la conciencia humana. La causa puede estar integrada en la geometría fundamental del universo. Si esta idea resulta correcta, las consecuencias serán colosales. Significaría que dentro del átomo actúan leyes que la física moderna aún no ha descubierto. Por eso, cada vez más investigaciones se centran en mediciones extremadamente precisas del comportamiento de las partículas elementales. Cada nuevo experimento se convierte en un intento de ver las más mínimas desviaciones de la imagen cuántica habitual. Y algunos resultados realmente parecen inusuales, tan inusuales que obligan a los mejores especialistas a revisar de nuevo preguntas que parecían cerradas hace varias décadas.
Pero la parte más intrigante de esta historia apenas comienza, porque existe un experimento cuyos resultados son tan extraños que pueden cambiar nuestra comprensión no solo del átomo, sino de la propia naturaleza de la realidad. Pero antes de hablar de este experimento, es necesario comprender una cosa que parece completamente imposible. ¿Y si dentro del átomo no existe en absoluto la realidad habitual hasta el momento en que se vuelve medible? Esta pregunta lleva casi 100 años inquietando a los físicos. La mayoría de la gente está segura de que el electrón es una pequeña bolita que simplemente vuela alrededor del núcleo. Sin embargo, los experimentos modernos muestran un panorama completamente diferente. Mientras nadie intenta determinar su posición exacta, el electrón se describe no como un pequeño objeto, sino como una nube de probabilidades. Esto significa que la naturaleza parece guardar a la vez múltiples posibles variantes del futuro. Los laboratorios estadounidenses lo han comprobado repetidamente con instalaciones cada vez más perfectas, y cada vez los resultados confirmaban algo asombroso. El mundo cuántico se comporta como si las leyes habituales de la lógica dejaran de ser absolutas. Aquí es donde Roger Penrose empieza a formular una pregunta que muchos evitan. ¿Y si la teoría cuántica describe solo una parte de lo que ocurre? No afirma que sea errónea, al contrario, reconoce su increíble precisión. Pero, según su opinión, existe un nivel más profundo de la física que aún no vemos. Imagina una enorme biblioteca. Puedes leer los libros y usar el conocimiento, pero nunca entrar en la habitación donde esos libros fueron escritos. Así es exactamente, según Penrose, como la humanidad utiliza la mecánica cuántica. Sabemos aplicarla, pero aún no entendemos el mecanismo que hay detrás. Y aquí comienza lo más interesante. En muchos experimentos estadounidenses, las partículas demuestran un fenómeno llamado superposición cuántica. Mientras el sistema está aislado, puede existir simultáneamente en varios estados posibles. Pero en cuanto interviene la medición, solo queda un resultado. ¿Por qué? Esta pregunta suena simple, pero se considera uno de los mayores problemas no resueltos de la ciencia moderna. Algunos físicos suponen que todo se debe a la interacción de la partícula con el entorno. Otros creen que existen infinitos mundos paralelos donde se realizan todas las variantes a la vez. Pero Penrose ofrece una mirada completamente distinta. Considera que la propia gravedad puede desempeñar un papel mucho más importante de lo que se suele pensar. A primera vista esto parece extraño, porque dentro del átomo la gravedad es increíblemente débil en comparación con otras fuerzas fundamentales. Sin embargo, Penrose no presta atención a su fuerza, sino a su conexión con el espacio-tiempo. Según su hipótesis, si un sistema cuántico se encuentra en dos estados a la vez, el espacio-tiempo también debe existir simultáneamente en dos geometrías diferentes. Pero esta situación no puede ser estable indefinidamente. Llega un momento en que la propia estructura del espacio se vuelve inestable, y entonces ocurre lo que llamamos colapso de la función de onda. Si esta idea resulta correcta, significa que la naturaleza misma elige el momento de la transición del mundo de las probabilidades al mundo de la certeza. Para ello, no se necesita un observador ni la conciencia humana. Todo ocurre gracias a las leyes fundamentales del propio universo. Por eso algunos grupos de investigación estadounidenses comenzaron a desarrollar experimentos ultraprecisos con objetos microscópicos. Su objetivo es comprobar si realmente existe un límite natural a la superposición cuántica. Si al menos un experimento de este tipo confirma la predicción de Penrose, las consecuencias serán enormes. Será el primer indicio serio de una nueva física que va más allá de la teoría cuántica moderna. Pero hay otro enigma que preocupa a los científicos no menos. ¿Por qué la naturaleza permite en absoluto la existencia de un mundo de probabilidades? ¿Por qué el universo no funciona como un mecanismo perfectamente predecible? ¿Por qué dentro del átomo todo es tan indeterminado? Algunos investigadores creen que aquí puede esconderse la clave para unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, el sueño de los físicos durante casi un siglo completo. Y si realmente es así, los descubrimientos más importantes del siglo XXI pueden ocurrir no en galaxias lejanas, sino dentro de un diminuto átomo. Pero nos espera una historia aún más asombrosa, porque existe un experimento cuyos resultados han hecho que algunos científicos se planteen seriamente si la propia realidad está estructurada de una forma completamente distinta a como la imaginábamos. Aquí la historia se vuelve verdaderamente increíble. A principios del siglo XXI, varios grupos de investigación estadounidenses comenzaron a realizar experimentos cuyo objetivo parecía casi imposible: comprobar si existe un límite oculto a la realidad cuántica. Los científicos utilizaron átomos superenfriados, interferómetros complejos y sistemas láser
con una precisión que hace solo unas décadas se consideraba fantástica. Esperaban solo confirmar una vez más las leyes habituales de la mecánica cuántica, pero cuanto más precisas se volvían las mediciones, más claramente surgía otra pregunta. ¿Por qué la naturaleza permite en absoluto que un objeto exista simultáneamente en varios estados posibles? Si es un electrón, ¿qué mantiene unidos esos variantes y qué los obliga a convertirse de repente en un único resultado? Esto ya no es un problema técnico, es una pregunta sobre la propia estructura de la realidad. Roger Penrose considera que la respuesta puede esconderse no dentro de la partícula, sino en el tejido del espacio-tiempo. Imagina una fina película de goma. Si colocas sobre ella una bola pesada, la superficie se deforma. Ahora imagina que la bola se encuentra simultáneamente en dos lugares diferentes. Entonces, la película debe tener simultáneamente dos formas distintas. En el lenguaje ordinario, esto suena absurdo, pero es exactamente a lo que conduce la teoría cuántica estándar. Penrose plantea una pregunta sencilla. ¿Puede el espacio-tiempo permanecer en superposición indefinidamente? Según su opinión, no. Y si tiene razón, el colapso de la función de onda no es una casualidad ni un efecto de la observación, sino una consecuencia natural de la inestabilidad de la propia geometría del universo. Esta idea pareció durante mucho tiempo demasiado atrevida. Sin embargo, el desarrollo de la física experimental permitió gradualmente acercarse a su verificación. Los científicos comenzaron a crear sistemas en los que objetos cada vez más grandes se ponen en estados cuánticos. Primero fueron átomos individuales, luego moléculas, después estructuras aún más complejas. Cada experimento exitoso parecía decir, las leyes cuánticas funcionan incluso donde no lo esperábamos. Pero al mismo tiempo surgía un nuevo problema. Si la teoría cuántica se aplica a todo, ¿por qué el mundo que nos rodea parece tan determinado? ¿Por qué nunca vemos una mesa estando en dos lugares a la vez? ¿Por qué la luna no existe simultáneamente en varias posiciones? ¿Dónde pasa la frontera entre el mundo cuántico y el mundo habitual? Precisamente esta frontera considera Penrose la clave de todo el enigma. Según su opinión, no la determinan el tamaño del objeto ni la participación humana, sino las propiedades fundamentales del espacio-tiempo. Si se confirma, la física tendrá que revisar uno de sus principios más importantes. Pero hay otro detalle que hace la situación aún más misteriosa. Algunos cálculos muestran que el momento del colapso puede depender de la masa del sistema. Cuanto más masivo es el objeto, más rápido desaparece la superposición. A primera vista parece matemática ordinaria, pero las consecuencias son enormes. Significa que existe un mecanismo físico que convierte automáticamente el mundo cuántico en el clásico. No el observador, no la conciencia humana, sino el propio universo. Por eso hoy varios proyectos internacionales trabajan en experimentos capaces de detectar incluso las más mínimas desviaciones de la mecánica cuántica estándar. Si al menos uno de ellos muestra el efecto predicho por Penrose, será uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo XXI. Pero existe otro enigma que hace toda la historia aún más intrigante. Está relacionado con una pregunta que parece simple, pero puede cambiar nuestra idea de la conciencia, la materia y la propia naturaleza de la realidad. ¿Y si el átomo almacena la información de una forma completamente distinta a como estamos acostumbrados a pensar? Precisamente esta pregunta analizaremos en la siguiente parte. Aquí nos acercamos a la pregunta que muchos físicos consideran la más peligrosa para la imagen habitual del mundo. ¿Qué es la información? A primera vista la respuesta es obvia. Información es el texto de un libro, los datos de un ordenador o una señal que pasa por un cable. Pero en la física moderna la información no es solo conocimiento, es una característica fundamental de la propia naturaleza. Cada partícula elemental lleva determinadas propiedades cuánticas. Precisamente ellas determinan cómo interactúa la partícula con otras partículas, cómo se mueve y qué procesos pueden ocurrir dentro del átomo. Pero surge un enigma increíble. Si dos partículas interactuaron entre sí y luego se separaron a una enorme distancia, sus estados cuánticos pueden permanecer vinculados. Este fenómeno se conoce como entrelazamiento cuántico. Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque contradecía la intuición habitual. Imagina que divides unos relojes perfectamente sincronizados. Unos los dejas en Nueva York, los otros los envías al otro extremo del universo. Si cambias el estado de los primeros, los segundos resultarán instantáneamente vinculados a ese cambio, a pesar de la distancia gigantesca. Por supuesto, esto es solo una analogía. En los experimentos reales, la información no se transmite más rápido que la luz, y el entrelazamiento cuántico no viola la relatividad especial.
Pero la propia correlación entre las partículas sigue siendo una de las características más asombrosas del mundo cuántico. Por eso los laboratorios estadounidenses continúan estudiando los estados entrelazados con una precisión increíble. Cada nuevo experimento confirma: el entrelazamiento cuántico existe. ¿Pero por qué existe? Esa es la pregunta a la que todavía no hay una respuesta definitiva. Roger Penrose considera que el entrelazamiento puede ser solo la manifestación externa de un nivel más profundo de la realidad. Quizá el espacio-tiempo está estructurado de una forma completamente distinta a como lo imaginamos. Estamos acostumbrados a pensar que el espacio es un escenario vacío en el que ocurren los acontecimientos. Pero, ¿y si el propio escenario es una parte activa de lo que ocurre? ¿Y si el espacio-tiempo no solo rodea a la materia, sino que participa en la formación de los estados cuánticos? Precisamente esta idea obliga a muchos físicos a buscar una nueva teoría capaz de unificar la mecánica cuántica y la gravedad. Hoy en los centros de investigación estadounidenses se crean instalaciones ultrasensibles capaces de registrar oscilaciones tan pequeñas que no se podían detectar hace solo 10 años. El objetivo de estos experimentos es encontrar al menos el más mínimo indicio de que la teoría cuántica necesita un complemento. Incluso una diminuta desviación de sus predicciones será una sensación, porque entonces aparecerá por primera vez una prueba experimental de la existencia de una física más allá del modelo estándar moderno. Pero Penrose va aún más lejos. Afirma que sin una nueva teoría es imposible comprender plenamente no solo el átomo, sino también el origen de la conciencia, el tiempo y la propia estructura del universo. Esta es una suposición extremadamente audaz. Sigue siendo objeto de discusiones científicas y todavía no ha recibido confirmación experimental. Sin embargo, precisamente ideas como estas obligan a los investigadores a buscar nuevas formas de comprobar los límites de las leyes conocidas de la naturaleza. Y aquí surge la última pregunta, capaz de cambiarlo todo. ¿Y si el enigma dentro del átomo es solo la primera puerta hacia un misterio mucho más profundo, oculto en el propio tejido del espacio y el tiempo? Precisamente esta pregunta será el punto de partida de la siguiente parte, donde analizaremos los experimentos que pueden determinar el futuro de toda la física moderna. Ahora nos acercamos a los experimentos que muchos llaman los más audaces de la física contemporánea. Si Roger Penrose tiene al menos parcialmente razón, debe existir la posibilidad de detectar el momento en que la superposición cuántica se destruye no por el aparato de medición, sino por las propiedades fundamentales del propio universo. Por eso varios grupos científicos comenzaron a crear instalaciones de una sensibilidad increíble. Su objetivo no era buscar una nueva partícula, intentaban capturar el propio momento del nacimiento de la realidad habitual. Para ello, los investigadores colocan objetos microscópicos en un estado de superposición cuántica durante el mayor tiempo posible. Luego miden cuánto tiempo el sistema conserva sus propiedades cuánticas. Si la superposición desaparece antes de lo que predice la mecánica cuántica estándar, significa que existe un mecanismo físico desconocido. Precisamente este resultado espera la teoría de Penrose. Pero aquí es importante hacer una precisión. Hasta hoy tales experimentos aún no han confirmado la hipótesis de Penrose. Las investigaciones continúan y los resultados todavía no dan una respuesta definitiva. Es un área activa de la ciencia moderna, no un hecho establecido. Sin embargo, la propia existencia de estos experimentos muestra lo seriamente que la comunidad científica toma esta posibilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque el descubrimiento de un nuevo mecanismo significaría el comienzo de una nueva época de la física. Recuerda el inicio del siglo XX. Antes de la aparición de la mecánica cuántica, parecía que casi todas las leyes de la naturaleza ya estaban descubiertas. Luego un experimento tras otro mostró: la imagen habitual del mundo es incompleta. Hoy muchos físicos se preguntan, ¿no estamos de nuevo en el umbral de una revolución similar? Los centros de investigación estadounidenses continúan perfeccionando las tecnologías de enfriamiento, control láser y mediciones ultraprecisas. Su tarea es eliminar todas las posibles interferencias externas para ver si existe un límite natural a la superposición cuántica. Si se encuentra ese límite, las consecuencias serán grandiosas. Puede convertirse en el primer